dos géneros, quiero decir, que son Micrococcus y Staphylococcus. ¿Cuáles son los objetivos de este teórico práctico? Principalmente que integremos los contenidos abordados en toma de muestra, ya vamos a ver cómo las metodologías para realizar siembra de esas muestras y la forma en la cual ustedes pueden identificar a estos microorganismos. Entonces, nosotros nos vamos a focalizar en intentar o en lograr consolidar el conocimiento de ustedes sobre los cocos gram positivos catalasa positiva, es decir, cuáles son sus características, dónde podemos encontrar a estas especies, qué factores de virulencia son de utilidad para que nosotros podamos identificarlos en el laboratorio. Como ustedes saben, los factores de virulencia son propiedades de la bacteria. Nosotros lo denominamos factor de virulencia porque son aquellas proteínas o aquellas características metabólicas que le permiten al microorganismo causar daño en el paciente y aquellas patologías que producen. Vamos a abordar cómo es la metodología adecuada para procesar las muestras clínicas bacteriológicas para investigar estos microorganismos, desarrollar criterios de interpretación, como deben haber visto en la guía de trabajos prácticos. Vamos a realizar pruebas bioquímicas y de sensibilidad para poder aproximarnos lo más posible a la especie con la que estamos trabajando y realizar un correcto diagnóstico microbiológico. Vamos a empezar comentando un poco sobre... ¿Sí? Una consulta, los factores de virulencia, aparte de los mecanismos que tengan para dañar al organismo, también son para evadir el sistema de defensa, ¿verdad? Claro, los factores de virulencia, como ustedes van a ir viendo en las clases teóricas, son muchísimos, de acuerdo a cada microorganismo, y los pueden agrupar en distintas categorías. Tienen factores de virulencia que le permiten a la bacteria captar nutrientes, como los sideróforos. Tienen factores de virulencia que le permiten dañar el tejido, como las colagenasas, las hialuronidasas. Tienen factores de virulencia como la cápsula que evitan que sea, ¿cómo decirlo?, destruido por los fagolisosomas. Tienen otros factores de virulencia como las toxinas a distancia. Entonces ustedes van a ver que hay una gran diversidad de factores de virulencia, pero hay algunos factores de virulencia que son más importantes. Hay algunos que son más importantes desde el punto de vista clínico, es decir, por ejemplo, las toxinas por el cuadro clínico que generan, y hay otros factores de virulencia como la coagulasa, en el caso de los estafilococos, que nos permite, que más allá de que está asociada a las patologías que puede producir, es una herramienta que nosotros podemos poner en evidencia en el laboratorio y que nos va a permitir identificar el microorganismo. Por eso, los factores de virulencia tienen una gran gama, un gran espectro de actividad, los pueden agrupar de muchas formas, pero nosotros en los teórico-prácticos nos vamos a focalizar en aquellos factores de virulencia que nosotros podemos manifestar en el laboratorio bajo condiciones controladas. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Vamos a empezar a hablar un poquito de Micrococcus. Como han visto en la clase teórica, son cocos gram positivo, catalasa positivo, que están filogenéticamente próximos a la familia Staphylococcaceae, nada más que ellos se ubican en otra familia que es la Micrococcaceae. No son patógenos per se, son oportunistas principalmente de personas inmunodeprimidas, y es poco frecuente encontrarlos asociados a procesos infecciosos. A estos microorganismos los pueden encontrar como contaminantes de la piel en caso de que ustedes tomen un hemocultivo y no hayan desinfectado bien la zona de punción, pueden aislar un micrococo. Pero como les digo, es muy raro que lo encuentren asociado a un proceso infeccioso. Así que nosotros nos vamos a centrar en los estafilococos principalmente. Los micrococos se caracterizan porque, como les dije, son cocos gram positivos, catalasa positivo, oxidasa positiva, son inmóviles y no esporulados, aerobios estrictos. El tamaño de las células es mediano, de 0,5 a 3,5 micras, y los pueden observar agrupados en tétradas o en pares. Disculpa, chico, que entró alguien. Y el hábitat están distribuidos en el suelo, en el agua, y es parte de la microbiota de animales y en el hombre. Como les había comentado, en la piel, ya que son aerobios, necesitan estar en contacto con oxígeno.
Ahora vamos a hablar un poco de los estafilococos. Son otra familia de cocos gram positivos catarasa positiva, que se caracterizan por ser un grupo muy diverso. Son una familia que incluye, bueno, el género estafilococo, y que dentro del género estafilococo hay muchísimas especies. Y cuando digo que hay muchísimas especies, les enlisto estas, que ya lo deben haber visto en la clase teórica, y no todas estas especies tienen capacidad de producir infección en el hombre, sino que muchas son parte de la microbiota habitual de la piel de los vertebrados. Entre todas estas especies tienen aquí enlistadas, a modo ilustrativo, no se tienen que saber todos estos nombres. Es importante que sepan que Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus hemolyticus son los 5 estafilococos que normalmente se aíslan a partir de muestras clínicas. Así que entre todo este listado de microorganismos, solo 5 son representativos en muestras clínicas. Son los que ustedes van a detectar con mayor frecuencia. Que ustedes pueden detectar un Staphylococcus simulan, puede llegar a pasar, pero no es algo frecuente y es probable que lo asocien a una contaminación. ¿Qué características tienen los estafilococos? Como ya han visto en la clase teórica y han estudiado para hoy, son cocos gram positivos, son un poco más pequeños que los micrococos, es decir, tienen un tamaño de 0,5 a 1,5 micras en el microscopio, se los ve de ese tamaño. ¿Y qué es característico de este género? En las muestras clínicas ustedes los pueden observar en la coloración de Gram, solos, de a pares, en tétradas o formando grupos irregulares. Adoptan generalmente una morfología de racimo de uvas, cuando lo vean en el microscopio. Son inmóviles y no esporulan, son anaerobios facultativos, es decir, que si bien los podemos encontrar colonizando la piel, también los podemos encontrar dentro de la mucosa orofaringea, por ejemplo. También pueden encontrarse algunos estafilococos en la flora vaginal. Son catalasa positivos, tienen un metabolismo que es tanto respiratorio como fermentativo. Si ustedes se acuerdan de microbiología, los microorganismos pueden optar por una vía oxidativa de los carbohidratos, por ejemplo, es decir, que en presencia de oxígeno generan ácidos débiles, y un metabolismo fermentativo que es en ausencia de oxígeno y que genera ácidos un poco más fuertes. Son nutricionalmente no exigentes, desarrollan en medios comunes, pueden producir pigmentos carotenoides, hay algunos estafilococos que producen un pigmento dorado, crecen en un amplio rango de pH, pueden crecer en presencia de hasta un 10% de cloruro de sodio, es decir, son halotolerantes, y están distribuidos en la piel y la mucosa del ser humano, como les había dicho, y en algunos animales, principalmente los de sangre caliente. Aquí tienen un esquema de cómo es el plano de división. Esto es una característica que nos va a servir para los prácticos que siguen. Se realiza una primera división en el plano horizontal, seguida de una división en el plano perpendicular a la primera división, así sucesivamente, y comienza a formar estos aglomerados de células. Por eso muchas veces los van a ver como racimos de uva en los Gram. Y acá hay una imagen de cómo se vería un Gram de una muestra, porque como pueden ver acá hay células, y todos estos cocos positivos están agrupados de forma irregular, de a pares o en tétradas, y esta morfología irregular es lo que a veces se llama el racimo de uva, que es característico de los estafilococos. Bueno, como les dije, hay muchos estafilococos, y entre esas muchas especies destaca principalmente Staphylococcus aureus. Esta especie posee una gran diversidad de factores de virulencia que le otorgan una mayor patogenicidad en comparación a los otros estafilococos. Nosotros consideramos que Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista, es decir, a medida que va expresando algunos factores de virulencia en una forma medio compleja, va invadiendo generalmente los tejidos. Primero lo coloniza, es decir, se adhiere, como todos los procesos infecciosos. El microorganismo tiene que, para poder infectar, primero colonizar o adherirse.
Una vez que se encuentra adherido, comienza a expresar otras proteínas que le van a permitir internalizarse, es decir, invadir. Y a medida que invade, se tiene que multiplicar, evadir la respuesta del hospedador, es decir, evadir el sistema inmune, y una vez que llega a un determinado punto, puede o aglomerarse, que es el caso de los abscesos, que comienza a formar como estructuras complejas con el tejido conectivo que se encuentra rodeándolo, o puede diseminarse a otros órganos. Estafilococcus cuenta con una gran variedad de factores de virulencia y ustedes han visto en la clase teórica que tiene muchísimos factores de virulencia, muchísimos. Y de acuerdo a los que tenga y al tejido en el cual esté produciendo el proceso infeccioso, es la gravedad con la cual va a abordarse el diagnóstico de este microorganismo. Para resumirles, tenemos factores de virulencia asociados a componentes estructurales, como el polisacárido capsular. Como han visto en la clase teórica, hay cepas de Staphylococcus aureus, no todos, pero hay muchos que producen una cápsula muy densa. Eso le permite evadir el sistema inmune. Algunos producen mayor cantidad de proteínas de unión a fibronectina, es decir, que tienen una mayor tendencia a adherirse a los tejidos. Algunos producen proteínas de unión a elastina o a colágeno. Todos producen un factor de aglutinación. Hay algunos estáfilos que producen enterotoxinas, no todos. Eso tiene que tener claro, no porque un estafilococo involucra de que este produce toxinas. Es más común encontrar Staphylococcus aureus productores de hemolicinas, que puede ser alfa, beta, gamma o delta. Ustedes ya saben, se les ha explicado creo en la clase teórica, y si no es así en micro general, que la hemólisis alfa es una hemólisis parcial que deja un remanente de hemoglobina que se oxida y da un pigmento verdoso. La hemolicina beta es aquella en la cual la hemoglobina se lisa totalmente, entonces cuando ustedes lo ven en un agar sangre parece perforado, o sea, no ven glóbulos rojos. La hemólisis gamma es una no hemólisis, porque ustedes no verían la destrucción de los glóbulos rojos en los medios agarizados. Y la hemólisis delta, que en realidad es una toxina que destruye los glóbulos blancos, principalmente los polimorfos nucleares. Otra toxina importante que se encuentra en muchos estafilococos, pero no en todos, en Staphylococcus aureus, es la leucocidina pantón-valentín, que este es un factor de virulencia muy importante en niños. Esta toxina hay que evaluarla en el caso de los niños. Hay otros estafilococos que producen toxina del síndrome del shock tóxico, otras que producen toxinas exfoliativas. Lo que tienen que tener en cuenta es que las toxinas no están asociadas a la especie, sino a algunas cepas de la especie. Algunos aislamientos adquieren la toxina y la producen. Pero eso no implica que todos los Staphylococcus aureus sean toxigénicos. Y otro factor de virulencia pueden ser las enzimas, como la coagulasa, que esta va a ser una característica que vamos a poder evaluar en el laboratorio. La estafiloquinasa, que esta enzima se evidencia posterior a la acción de la coagulasa. Ya vamos a ver de qué forma. La DNasa termoestable, que nos va a permitir identificar o confirmar la presencia de Staphylococcus aureus, porque es el único estafilococo que la produce. Tiene una característica especial esta DNasa. La catalasa, que es una característica de toda la especie, de toda la familia en realidad. Y algunos producen beta-lactamasas, que eso lo vamos a ver en más detenimiento cuando lleguemos a los últimos prácticos que son de resistencia a los antimicrobianos. Pero en resumen, Staphylococcus aureus produce una gran diversidad de factores de virulencia. Hay algunos que son propios de la especie y otros que son propios de cepas. Así que tienen que tener en claro eso a la hora que nosotros queremos investigar a este microorganismo. Tenemos que intentar poner en evidencia aquellos factores de virulencia que nos permiten identificar o confirmar la presencia de Staphylococcus aureus, es decir, los propios de especie. Las toxinas generalmente son investigadas en casos puntuales. Como han visto ustedes, cuando uno investiga, por ejemplo, lesiones exfoliativas a distancia, va a buscar el estafilococo probable productor de esa toxina para poder dar un tratamiento. Si no lo aísla, va a investigar otros microorganismos, porque no es que estas toxinas únicamente son producidas por Staphylococcus aureus, pero sí son frecuentemente producidas por algunas de estas cepas. Entonces, como estábamos viendo, Staphylococcus aureus
puede producir patologías, ya sea invadiendo los tejidos o produciendo toxinas que migran y producen su efecto a distancia. En cuanto a las patologías asociadas a invasión a los tejidos, están principalmente las patologías asociadas a piel y partes blandas, como la foliculitis, el impétigo bulloso, forunculosis, el anthrax o carbunco, las úlceras cutáneas, la celulitis, la mastitis. En las embarazadas es muy común las mastitis por Staphylococcus aureus, las madres lactantes, y la fascitis necrotizante en último lugar, que está más asociada a otros microorganismos que vamos a ver la semana que viene. Pero como pueden ver, así como Staphylococcus puede colonizar la piel, las principales infecciones a las cuales se asocia son las infecciones de piel y partes blandas. Además de las infecciones de piel y partes blandas, puede producir otras infecciones supurativas, como pueden ser las infecciones de heridas, infecciones urinarias. Staphylococcus aureus y Staphylococcus saprophyticus están entre el top 10 de los principales agentes etiológicos de las infecciones urinarias. Bacteremia y sepsis, como les comenté, puede ser el proceso de diseminación que pueden ejercer algunas cepas. Osteomielitis, que es cuando llega al hueso y se acantona en el hueso. Endocarditis, cuando se acantona en el corazón. Neumonía, cuando llega a los pulmones y produce un cuadro respiratorio bajo. Meningitis, si llega a penetrar las meninges. Artritis séptica, que es extraña en Staphylococcus aureus, está asociada a otros microorganismos, pero se ha demostrado que cuando Staphylococcus aureus produce sepsis o bacteriemias prolongadas, puede acantonarse en las articulaciones. Peritonitis y otras. Es como que puede producir cualquier tipo de infección en realidad, va a depender del estado inmunitario del huésped y la virulencia del Staphylococcus aureus. Y por otro lado tenemos aquellos procesos infecciosos que están asociados a producción de toxina en realidad. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando investigan, ya sea el síndrome de piel escaldada, o la enfermedad de Liel, o el síndrome de shock tóxico, o la intoxicación alimentaria, ustedes no van a buscar al Staphylococcus aureus en la muestra per se. Es decir, si ustedes ven un niño vomitando, no van a buscar el estafilococo en el vómito, no van a buscar el estafilococo en la piel descamada y no van a buscar el estafilococo directamente en la muestra de sangre. Cuando se producen estos procesos clínicos, ustedes tienen que investigar al estafilococo en los lugares donde él normalmente puede colonizar, porque en esos lugares comienza a replicarse y a producir la toxina. Las toxinas tienden a atravesar las mucosas, llegar a la sangre y diseminarse por el cuerpo. Como deben haber visto en la cartilla, en la guía, si ustedes tienen un bebé o un niño que está sufriendo un síndrome de piel escaldada, ¿dónde lo buscarían? ¿En dónde buscarían encontrar el estafilococo? En el foco de la infección. Lo pueden buscar en el ombligo si es un neonato, lo pueden buscar en la fosa nasal si es un niño, es decir, en zonas donde él puede estar colonizando y que puede atravesar la toxina al torrente sanguíneo porque hay irrigación próxima. Mientras que en el caso de la intoxicación alimentaria, ustedes no van a buscar el estafilococo en la persona, lo van a buscar en el alimento. Normalmente los estafilococos están asociados, por ejemplo, los productores de toxina que han generado brotes alimentarios, de intoxicaciones alimentarias, se los ha atribuido, por ejemplo, a crema pastelera. Entonces, cuando el estafilococo ya está muerto cuando llega a la persona que se intoxica, pero las toxinas son termotolerantes, entonces atraviesan a la sangre a través del epitelio gastrointestinal y producen la sintomatología. Entonces ustedes tendrían que buscar la muestra de alimento a través con la cual la persona entró en contacto para ver si ahí encuentran a la toxina o el estafilococo. ¿Entienden la diferencia entre cómo se diagnostica un síndrome asociado a producción de toxinas versus un proceso infeccioso? Sí, Sí, profe. profe. Una consulta. Si Sí. las toxinas del Staphylococcus aureus es termoresistente, ¿cuál método se utiliza para evitar que los alimentos estén contaminados con esto, aparte de la buena higiene y prácticas?
En primer lugar, las POEs, o sea, todo lo que tendría que ser buenas prácticas de manufactura, todos los principios asociados a calidad e inocuidad. Y por otro lado, lo que se hace cuando son producciones masivas, por ejemplo, industrias de galletas, existen métodos automatizados que detectan la presencia de toxina en el alimento antes que salga al mercado. Entonces se selecciona un lote y se investiga la presencia o del estafilococo o de la toxina. Y recién se libera. Si no, lo que ocurre es que bromatología de la provincia, cuando hay un brote de intoxicación alimentaria de estas características, por ejemplo, de que el calafate esté asociado a esto, van a ir y van a muestrear, van a tomar muestras tanto ambientales como de los alimentos que ellos tienen y van a investigar si hay estafilococos ahí. Todo va a depender de los recursos que tenga el organismo interventor. Perfecto, profe, gracias. Eso es únicamente respecto a Staphylococcus aureus. Pero como yo les comenté, hay otras cuatro especies que tienen mucha importancia clínica y que son estafilococos coagulasa negativos, es decir, ellos carecen de la coagulasa, de esa enzima, de ese factor de virulencia. Tienen menor virulencia que el Staphylococcus aureus y tienen, por lo general, la necesidad de que el paciente esté inmunodeprimido o que tenga algún dispositivo para poder producir un proceso infeccioso. Los estafilococos aureus, los estafilococos coagulasa negativos están asociados principalmente a infecciones asociadas a catéteres, a vías, a prótesis, a implantes mamarios. Están asociados también a pacientes pediátricos que están inmunodeprimidos, a neonatos prematuros. Y como les había comentado, Staphylococcus saprophyticus es una de las principales causas de infección urinaria, que no está asociado a que la persona tenga alguna situación de inmunodepresión. Entonces, si ustedes el día de mañana trabajan en un laboratorio y aíslan un Staphylococcus saprophyticus, no tienen que pensar que la persona, generalmente son mujeres, estén con algún proceso debilitante. No es que esta mujer está con una alteración del árbol urinario, no implica de que esta mujer esté desarrollando una leucemia tampoco, sino que Staphylococcus saprophyticus tiene los factores de virulencia necesarios para producir una infección urinaria. ¿Y cuáles son las principales infecciones asociadas a Staphylococcus coagulasa negativos? Como les comenté, debido a que Saprophyticus está en este grupo, infecciones del tracto urinario, osteomielitis, endocarditis. Disculpen, chicos, que entró alguien. Endocarditis sobre válvula nativa, bacteriemia primaria en inmunodeprimidos, endoftalmitis, que generalmente lo que ocurre es que el paciente que se ha sometido a una cirugía láser del ojo, si bien el ojo en sí no tiene respuesta inmunitaria, sino que la mucosa que lo rodea lo tiene, es tan irritativa para la mucosa que favorece a que los estafilos coagulasa negativos de la piel entren en contacto con esa mucosa debilitada y produzcan un cuadro infeccioso. E infecciones por cuerpos extraños, como les dije, prótesis, válvulas, catéteres, marcapasos, cualquier tipo de dispositivos que entre en contacto con el cuerpo está expuesto a que haya un contacto con la piel que esté mal higienizada previamente, y eso puede internalizar al estafilococo coagulasa negativo y llevar a que se produzca un proceso infeccioso. Acá hay algunos ejemplos. Epidermidis, como su nombre dice, es un colonizante típico de la piel. Produce infecciones asociadas a catéteres, prótesis articulares, endocarditis y bacteriemias. Todo esto debido a que si se altera la integridad de la piel, es probable que logre penetrarla y diseminarse por la sangre. Staphylococcus saprophyticus está asociado del 5 al 10% de las infecciones de tracto urinario en mujeres. Este término sexualmente activa ya no se utiliza, está vinculado ya directamente a infecciones urinarias femeninas, también masculinas. Y Staphylococcus lugdunensis, infecciones de piel y partes blandas. Staphylococcus lugdunensis es una cosa medio rara, en la clase teórica les deben haber comentado, que se comporta muchas veces como un Staphylococcus aureus. Entonces es ligeramente más virulento que el resto, pero es menos frecuente de detectarlo en el laboratorio.
Bueno, vamos a ir a lo que ustedes tendrían que haber hecho si hubiésemos estado en situación normal o de presencialidad. Y vamos a iniciar el estudio microbiológico. Como vimos en el teórico práctico 1, lo que es crítico, clave para un buen diagnóstico microbiológico es la toma de muestra. Y la toma de muestra no solo incluye la toma de muestra en sí, sino todo lo que la engloba. Es el procedimiento a tomar la muestra, el transporte de la misma, la solicitud de los estudios que le vamos a realizar, la recepción y el ingreso al laboratorio, y en caso de que ésta no sea apta, la notificación del rechazo o la solicitud de nueva muestra. Entonces, recuerden, chicos, si ustedes creen que toma de muestras quedó en el lunes, están muy equivocados. Para todos los prácticos tienen que repasar toma de muestra. Luego está lo que es la fase analítica, que es lo que vamos a abordar hoy, que es el procesamiento de la muestra, el aislamiento e identificación del microorganismo, y el antibiograma, que lo vamos a ver más profundamente en los prácticos 10, 11 y 12. Y por último, lo que se denomina fase postanalítica, que incluye la elaboración del informe, los informes tienen que ser claros, y la entrega de los resultados. Generalmente la fase postanalítica se consensúa con el paciente o con el médico, se dice para tal día o tal horario van a estar los resultados para que los busque o para que sean enviados. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para la fase preanalítica? Por un lado, la solicitud del análisis. El paciente se sospecha de estar con un proceso infeccioso por un estafilococo, entonces, ¿qué muestra vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si el proceso infeccioso es una infección urinaria, vamos a tomar una muestra de orina y no una muestra de sangre, porque es entender lo que ya hemos visto en el primer teórico práctico. Hay que ser criteriosos a la hora de seleccionar la mejor muestra con el fin de poder detectar el microorganismo. La fase analítica en sí, ustedes una vez que reciban la muestra, creo que sí, ya está cargado, en el campus tienen cargado el manual de siembra. Es muy importante de que lo lean al manual de siembra, chicos. No esperen hasta el parcial para leerlo, vayan viéndolo con tiempo. Porque, por ejemplo, ahora estamos viendo estafilococo que está asociado a infecciones de piel y partes blandas, como hemos hablado un ratito. Entonces, ustedes, si lo han visto, van a ver que la siembra de estas muestras tiene sus peculiaridades. Y ustedes, a partir de la muestra, tienen varias opciones. Por un lado, pueden realizar el cultivo y en algunos casos, que no es este, pueden hacer diagnóstico indirecto. El cultivo microbiológico, bacteriológico en realidad, es el método gold standard, o sea, es el método de mejor sensibilidad y especificidad para diagnosticar la presencia o la ausencia de bacterias en una muestra. Es decir, que si usted tiene un proceso infeccioso, si bien existen metodologías rápidas o kits, esas metodologías no pueden todavía equivaler a lo que consiste en la siembra microbiológica. Una vez que ustedes tienen el cultivo, que ya vamos a ver cómo se hace, tienen que proceder a identificar qué microorganismo es el que tienen en los medios de cultivo. Para ello existen métodos de identificación fenotípica utilizando propiedades bioquímicas, que es lo que vamos a realizar el día de hoy. Identificación fenotípica con lo denominado HAPI, o pruebas agrupadas en set o galerías. Existen métodos automatizados, que esto lo vamos a ver un poquito hoy, pero hay una clase destinada a automatización, ahí lo van a ver en mayor detalle. Están comenzando a utilizarse mucho los métodos moleculares para la confirmación de algunos microorganismos pertenecientes al género Staphylococcus. Y por último, la proteómica o MALDI-TOF, no sé si alguna vez escucharon de esta metodología, que es en realidad la medición, es como decirlo, es una espectrometría de masas en la cual a través de la ionización de este caso el microorganismo y la lisis con un ácido, se mide la densidad de las proteínas y el tiempo en el cual estas son atraídas a un imán. Entonces se generan espectros característicos de cada especie. Por último, el antibiograma, que como les comenté, lo vamos a ver más en profundidad al final, finalizando ya los teóricos prácticos.
Entonces, ustedes partiendo de una muestra tienen una marcha bacteriológica general, digamos. Casi todas las muestras van a ser sembradas en las mismas condiciones o características. Si a ustedes les llega una muestra de líquido cefalorraquídeo, una muestra de orina, un hemocultivo o una punción, cada una de esas muestras tiene sus peculiaridades para realizar la siembra, pero todas tienen en común de que hay que sembrarlo en medios agarizados. Por un lado tenemos los medios agarizados, que son medios ricos, no selectivos y no diferenciales, y los medios selectivos y diferenciales. Ustedes en la clase del lunes vieron que se utilizó un agar sangre. El agar sangre es, creo yo, el medio sólido, el medio agarizado que más frecuentemente van a tener a su disposición en los laboratorios de bacteriología. ¿Por qué es importante que tengan el agar sangre? Por un lado, los microorganismos o gérmenes comunes, es decir, las especies bacterianas implicadas en procesos de infecciones regularmente, crecen en el agar sangre. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Si ustedes trabajan con niños o trabajan con pacientes inmunodeprimidos o sospechan de algunos microorganismos que vamos a ir conociendo más adelante, pueden incorporar el agar chocolate, que es exactamente un agar sangre, nada más que la sangre está hemolizada. Al agar sangre y al agar chocolate, recuerden, y es muy importante, que lo tienen que incubar en microaerofilia. Les voy a mostrar lo que nosotros hacemos para eso. Nosotros utilizamos estas jarras bacteriológicas, que son como unos cilindros de aluminio, son livianitas, que tienen una tapa. Colocamos las placas con una vela y un algodón húmedo. Con una vela y un algodón húmedo. Cuando la vela se apaga, estamos en condiciones de decir de que hay una microaerofilia dentro de este contenedor. En eso consiste la incubación de estos dos medios de cultivo, por si tenían alguna duda respecto al práctico anterior de toma de muestra del exudado faríngeo. Y por otro lado, existen muchos medios selectivos y diferenciales. El que más comúnmente van a encontrar en los laboratorios de bacteriología es el McConkey, que ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos las enterobacterias, pero es importante que vayan al anexo de medios de cultivo que tienen cargado en el campus y lean las características y la interpretación de estos medios. Y por otro lado existe otro medio que es el medio ACIDA, que es un medio que favorece el crecimiento de los cocos gram positivos, que también si quisiesen investigar la presencia de un micrococo o un estafilococo podrían incorporarlo. Todos estos dos medios, como les comenté, el agar sangre y chocolate en la jarrita con microaerofilia, y estos dos en aerobiosis. Los medios selectivos, para que lo vayan comenzando a incorporar, salvo excepciones, se incuban en aerobiosis debido a que la concentración de dióxido de carbono puede modificar el pH de estos medios y alterar la interpretación. Una vez que ustedes han hecho la siembra, recién allí, con lo que les queda de muestra, hacen la coloración de Gram. ¿Por qué no hacen el Gram primero y después la siembra? A ver, algún valiente que me comente. ¿O elijo yo? No. Si ustedes colorean primero, están exponiéndose a contaminar la muestra. Si ustedes reciben un hisopo, por ejemplo, o si reciben una biopsia, o si reciben líquido cefalorraquídeo, y ustedes colorean primero, es muy probable que después contaminen los medios de cultivo. Entonces es muy importante que ustedes se aseguren de mantener la especificidad de la técnica, es decir, siembren y con lo que les queda colorean tranquilo la cantidad de veces que sea necesario. Pero es importante que primero se aseguren de que lo que van a obtener en los medios sólidos y líquidos es lo que está en la muestra y no lo que estaba contaminando el vidrio donde hicieron la coloración de Gram. ¿Está claro?
Sí, muchas gracias. ¿Cómo? Sí, profe. Ok. Entonces ustedes ya han sembrado en sus medios agarizados y se han ido a incubarlos y al día siguiente vuelven, sacan las placas de la estufa y ¿qué es lo primero que tienen que hacer? La observación macroscópica de las colonias. Nosotros, en el día de mañana, le vamos a estar subiendo al campus un anexo a este teórico práctico con fotos de los medios de cultivo agarizado que tenemos aquí para que ustedes puedan verlos en mejor resolución y más detenimiento, pero me parece que es importante que ahora hablemos un poco sobre esta observación. Los estafilococos se caracterizan porque crecen y dan lugar a colonias grandes. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Son colonias grandes, cremosas, no mucosas, cremosas. ¿Y cuál es la diferencia entre una colonia mucosa y una colonia cremosa? La colonia cremosa ustedes la levantan con el anza de siembra, con esta anza bacteriológica, y si ustedes la quieren disolver o disgregar en solución fisiológica, esta se disgrega sencillamente. En cambio, las colonias que son mucosas se quedan pegadas al anza. Las colonias cremosas son características de estafilococo y de micrococo. Y las mucosas de los bacilos gram negativos. Tengan en cuenta eso porque cuando en el parcial y en el final les preguntan cómo sería la colonia de estafilococo y ustedes dicen mucoso, están desaprobados. ¿Se entendió? Sí, profe. Es muy importante porque en el parcial y en el final les preguntan cómo lo ven. Si ustedes no saben describirlo, por eso les vamos a mandar la foto con buena calidad, para que ustedes puedan verla bien a la colonia. Pues yo las tengo aquí, pero ustedes no creo que la puedan apreciar. ¿Entienden? Así que esto lo vamos a preparar, este material adicional, para que ustedes lo tengan a mano el día de mañana. Como para el interrogatorio no les va a ser indispensable, no les va a ser crucial, no se los vamos a dar hoy. Por eso, cosa que tengamos tiempo de sacarle buenas fotos y armárselos de una forma prolija. Otra característica es ustedes, como han sembrado hogar sangre, en ninguna de estas placas que tengo acá se observa bien, pero tienen que observar si hay hemólisis. Como les comenté, los Staphylococcus aureus pueden producir hemólisis de distintos tipos, alfa, beta, gamma. Entonces, es un dato importante de registrar, debido a que los Staphylococcus aureus en especial, que producen hemólisis beta, es decir, la que destruye totalmente los glóbulos rojos, tienden a ser más patógenos. Entonces es importante que puedan demostrar esa característica. ¿Está claro entonces cómo van a proceder con la observación macroscópica? Que van a ver primero bien, van a ver que son colonias grandes, que son colonias cremosas, van a ver si hay hemólisis o no la hay. Hay a veces situaciones en las cuales Staphylococcus aureus, como su nombre lo indica, produce un pigmento dorado. Ese pigmento normalmente lo ven a las 48 horas de incubación, no lo ven normalmente a las 24 horas, pero lo pueden llegar a ver. Cuando ustedes mueven la plaquita haciendo este movimiento a la luz, ven el destello doradito. No siempre lo ven, pero hay situaciones en las cuales se lo puede ver. Bueno, una vez que ustedes han visto... ¿Profe? Sí. Respecto a la parte de opacidad, que son translúcidos, ¿cómo es en el caso de los estafilococos? No, colonias opacas. A ver, las colonias translúcidas son colonias que generalmente han sufrido autólisis central, es decir, el microorganismo ha estado creciendo y llega un punto en el cual produce demasiados ácidos o inhibidores propios y se desintegra la colonia, es decir, comienza a sufrir autólisis de forma natural. Entonces te queda, no sé si van a ver acá en el pizarrón, pero eso es algo más característico de las neiserias. Por ejemplo, tengan la colonita. Ustedes generalmente el estafilo lo van a ver así, bien opaco, cremoso, blanquecino, grisáceo o doradito. En cambio, hay veces de que las neiserias tienen la colonia y nada más les queda el borde, porque crecieron en las primeras 12 horas
y después el centro de la colonia, que es la parte más vieja, se erizó. Entonces te queda ese borde y acá te queda el agar, lo puedes ver al agar de abajo. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Pero como les digo, las colonias de estáfilos son normalmente opacas. Son densas, son colonias cremosas, pero ustedes cuando las vean en las fotos van a ver que se las ve densas. Así que esa característica de la translucidad la dejemos para prácticos que van a ver más adelante, porque es una característica, por ejemplo, o de Streptococcus pneumoniae o de Neisseria. Entonces, teniendo ya las colonitas, ustedes tienen que proceder a realizar un gram de esas colonias. ¿Y qué importancia tiene esto? Ustedes hicieron un gram a partir de la muestra y vieron cocos gram positivos. Cuando van a hacer el gram de las colonias tienen que ver lo mismo, es lo ideal. Muchas veces, nosotros nosotros para los prácticos de ustedes siempre hemos trabajado con cultivos monomicrobianos, es decir, con cepas puras. Pero ustedes pueden, por ejemplo, el día de mañana estar trabajando en un sanatorio, en un hospital o un laboratorio privado, hacer un gram y ver bacilos gram negativos, y luego cuando van a sembrar en los medios de cultivo, ver bacilos y cocos. Puede pasar, porque la sensibilidad de la coloración está muy sujeta a cómo ustedes la hagan. Entonces, si ustedes, no sé, usaron mucho tiempo el decolorante, capaz que perdieron a los gram positivos y les quedó todo gram negativo, ¿entienden? Entonces es muy importante y es muy idóneo que la coloración de gram del directo, es decir, del de la muestra, coincida con el de las colonias que ustedes tienen en los medios de cultivo. Entonces, después del gram, de realizar la coloración de gram, que ustedes recuerdan cómo es, ¿alguien me puede comentar de forma rápida cómo se hace un gram? Es muy sencillo hacer un gram, chicos. A ver, alguno que se anime. Como les dije, este es el momento para equivocarse. Más adelante no. Si no, elijo al azar, no hay drama. A ver. Lourdes, ¿me puedes comentar cómo harías un gram? Si no lo googlees, comentámelo. No me acuerdo. No se te escucha. Bueno, les voy a refrescar a todos porque evidentemente la coloración de gram no es su fuerte, y los voy a mandar a todos a estudiar coloración de gram porque ya voy a hablar con las profesoras para que les pongamos una pregunta de eso en algún interrogatorio. Pero la coloración de gram es algo muy sencillo. Ustedes tienen el portaobjeto y colocan la muestra, por ejemplo, que sea, no sé, un esputo, toman un poquito con el lanza, hacen un extendido que tiene que ser homogéneo. En caso de que sea una colonia de un medio de cultivo, ponen una gota de solución fisiológica y con el lanza toman la colonita de acá y la disuelven aquí adentro. Y luego la extienden y forman un extendido homogéneo. Ese es el primer paso. Una vez que ya tienen su extendido homogéneo, lo tienen que fijar, porque si no lo fijan, cuando realicen la coloración, la muestra se va a lavar. ¿Cómo fijamos nosotros? Con calor. Lo que hacemos es hacer un movimiento de ida y vuelta sin quemarlo, y cuando vemos que los bordes de la suspensión esa con solución fisiológica se secan, ya está fijada. Entonces ustedes en el paso este que ya han fijado, ya están en condiciones de colorear. ¿Cuál es el primer colorante que ponen? Eso lo deben saber. Violeta de Genciano. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lo ponen?
No pueden poner 30 segundos. Entre 30 segundos. De 30 segundos a 1 minuto. Es suficiente. Hay protocolos que lo dejan 2 minutos, ¿no? 30 segundos a 1 minuto. Estamos siempre hablando de violeta genciana nuevo, recién preparado, no de esas soluciones de hace 15 años. ¿Qué es lo que hacen una vez que le han puesto el violeta genciana y ya pasó el tiempo? ¿Cuál es el siguiente paso? Se elimina el colorante en exceso. Exacto. Lo lavan con agua. A baja presión. ¿Qué significa? No lo van a meter bajo el chorro de agua y que salpique para todos lados. Abren un poquito el grifo o con una piseta y van soltando a poquito el agua hasta que termina de gotear el colorante que estaba de más. ¿Cuál es el siguiente paso? Se agrega un mordiente. El mordiente. Profe, ¿lo mismo agregar agua que un diferenciador? No, es que eso lo ves, es el diferenciador lo que hace, ¿cómo decirlo? Vos lo que primero tenés que hacer es sacar el exceso de violeta genciana. Lo tenés que sacar con agua, porque si vos le agregás donde está el violeta genciana, el lugol, que es el mordiente, o el diferenciador, que es en realidad solución alcohólica o ácida, te va a quedar una mezcla de componentes ahí, no se te va a colorear nada, bien nada. Por eso, lavan con agua a baja presión, luego ponen el mordiente, que en este caso es el lugol, que es una solución de yodo. Esto lo pueden dejar hasta 1 minuto. El cuarto paso, antes del cuarto paso, ¿cuál es la función del mordiente? Permitir la asociación del colorante a las estructuras bacterianas y Perfecto. que quede dentro de la célula. Exacto. Una vez que ha pasado el tiempo, se lava nuevamente con agua. Quinto paso, se coloca el diferenciador. El diferenciador es el paso crítico de la coloración. Si ustedes dejan mucho tiempo el diferenciador puesto, todo va a ser gram negativo. Entonces es importante que el diferenciador esté no más de 15 segundos. ¿Entendido? Sí, profe. Una vez, para cortar la diferenciación, vuelven a hacer un lavado con agua. Y séptimo, el colorante de contraste, que es, La PUC. acá, safranina es el nombre comercial, digamos, es la fucsina. Que esta también la van a dejar 30 segundos y van a lavar. Una vez que lo han lavado, es decir, que ya han terminado de hacer la coloración, no lo van a ver inmediatamente al microscopio, lo dejan secar, colocan el aceite de inmersión y lo ven a 100 por. ¿Está claro cómo se hace un gram? Sí, profe. Sí, Se profe. hacen, chicos, las coloraciones porque esto es algo que sí ven en micro general y que debido a cómo es los tiempos que tenemos aquí en la asignatura, damos por sabido que ustedes saben hacer un gram. Así que es importante que repasen la metodología para más adelante. ¿Está claro? Ya voy a hablar con las profes, para que veamos que eso ocurra, le vamos a incorporar una pregunta de coloración de gram. Bueno. Yo todos los años, igual a los alumnos que tengo en mi comisión, chicos, les pregunto de gram en el interrogatorio, o sea, les tomo las preguntas del tema y además la coloración. Ya hemos visto entonces, estamos en el punto en el cual hemos visto cocos gram positivos. ¿Cuál es el siguiente paso para que sigamos con el microorganismo que estamos estudiando hoy? Realizar el test de la catalasa. La catalasa, como ustedes han visto en la clase teórica, es una enzima. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién me explica el fundamento del test de la catalasa? Es una enzima que transforma el peróxido en oxígeno y agua. Es un mecanismo de defensa ante la acción de las células inmunes del cuerpo humano que generan respuesta oxidativa. Perfecto. Básicamente desdoblan el agua oxigenada en oxígeno y agua.
El agua oxigenada ustedes la pueden comprar en distintas concentraciones, la pueden comprar en la farmacia. Lo que hacemos nosotros es fraccionarla en tubitos como este, díganme si se ve bien porque yo estoy viendo el PowerPoint, con esta cantidad. Sí se ve, profe. Bueno, ¿qué consideración tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el test de la catalasa a partir de un agar sangre? ¿Quién me comenta? Que no hay que tomar. Los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos tienen la catalasa y serían ellos los que producirían la reacción. Perfecto, esa es una consideración que es muy importante, que si ustedes van a hacer el test de catalasa desde el agar sangre, tienen que levantar la colonia evitando arrastrar el agar que está debajo de ella. ¿Y qué otra consideración hay que tener? ¿Qué otra cosa puede desdoblar el agua oxigenada y dar un falso positivo, un burbujeo? El metal. Cuando nosotros realizamos esta técnica, utilizamos estas agujas bacteriológicas que son de platino. Recuerden ustedes de las químicas de primer y segundo año, allá, que el agua oxigenada en presencia de metales se descompone. Entonces es importante, si van a realizar la técnica con estos dispositivos de metal, primero los esterilicen bien y vean que no produce un burbujeo espontáneo sin haber levantado la colonia. Si ustedes ven que no hace un burbujeo espontáneo, pueden usarlo. Si no, no pueden utilizarlo. Y si no lo pueden utilizar, pueden usar esto, mondadientes estériles. Nosotros los metemos en tubitos y los autoclavamos y los usamos para hacer la catalasa. Ya vamos a ir haciendo prueba por prueba, pero quiero que las repasemos a todas juntas. Una vez que nos dio que es una catalasa positiva, estamos sospechando un coco gram positivo. Catalasa negativo puede ser o un estafilococo o un micrococo. Y el siguiente paso para poder orientarnos hacia el género es la susceptibilidad a bacitracina. ¿Quién me explica el fundamento de la susceptibilidad a bacitracina, chicos? Es muy sencillo. Profe, puede ser que la bacitracina es un tipo de antibiótico que no se usa en la clínica, pero sí para la identificación y que se lo hace como un antibiograma. Se ponen los cultivos con un disco de bacitracina y en función de la aparición o no del halo de inhibición podemos determinar si es estafilococcus o micrococcus. Perfecto. Todos los estafilococos, todo el género estafilococo es resistente a bacitracina. Y como bien comentaste, la bacitracina no se utiliza en la clínica, es un antibiótico muy tóxico. Pero entonces nosotros podemos usar esta característica como reactivo de laboratorio. Ustedes no le van a informar al médico bacitracina sensible o resistente, jamás en la vida. Lo que ustedes van a hacer es utilizar la bacitracina para poder identificar, que eso es lo que yo les decía, vamos a utilizar características, ya sea factores de virulencia, como pruebas de sensibilidad, para poder identificar a nivel de especie y de género. Como ven acá arriba está la bacitracina de un estafilococo, no sé si la ven bien. Ahí les marqué el halo de difusión que tiene, que es de 6, que es el diámetro del disco, porque todo el crecimiento del microorganismo está alrededor del disco, es decir, que es resistente. Estas fotos les voy a mandar, va a estar también en ese documento que les estuve comentando, chicos, así que quédense tranquilos que van a tener esta imagen. Pero es para que vean de que cuando estamos frente a un estafilococo, no hay halo de inhibición. Es totalmente resistente a la bacitracina. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Vamos a seguir entonces con esta parte de la marcha. Entonces nosotros ya sabemos que es un estafilococo. Pero nosotros tenemos dos grandes grupos de estafilococos. Tenemos los estafilococos coagulasa positiva y los estafilococos coagulasa negativa. Y ambos tienen importancia clínica, o sea, no es que uno es más importante que el otro. Pero el principal estafilococo coagulasa positivo, ¿cuál es? El Streptococcus aureus. El Staphylococcus aureus. Perfecto.
Staphylococcus aureus es el 80% de los aislamientos de estafilococo que van a tener el día de mañana. Así que tienen que saber y poder identificarlo bien. Hay otros estafilococos coagulasa positivos que en realidad están más asociados a muestras veterinarias, que ahora están transformándose en patógenos emergentes, así que no me sorprendería que el año que viene lo tendríamos en la asignatura también esos microorganismos. Pero hoy en día nos estamos centralizando en Staphylococcus aureus y los coagulasa negativos por otro lado. ¿Qué otra cosa que es importante que tengan en cuenta ustedes? Todas las propiedades bioquímicas las largan el mismo día. Lo que tiene de bueno, salvo la bacitracina, es que la coagulasa y la catalasa son propiedades bioquímicas que las pueden hacer en el momento y que la coagulasa la pueden revelar antes de largar las otras propiedades bioquímicas. ¿Quién me explica el fundamento de la coagulasa? Que sea otra persona ahora. Si no, elijo yo. Perfecto. ¿Y a partir de qué haces una coagulasa? ¿Qué necesitas para poner en evidencia la coagulasa? ¿Qué plasma? El que me ponga suero en interrogatorio parcial o final está desaprobado, les voy avisando, porque el plasma no coagula, el suero no coagula. Quiero que lo tengan muy en claro. Si ustedes el día de mañana van al parcial, al final o en el interrogatorio y dicen que se utiliza suero en lugar de plasma, ni siquiera se gasten en preguntar por qué desaprobaron. Está en claro, ¿verdad? Sí, profe. Nosotros lo que hacemos es al plasma, ustedes pueden adquirir la sangre entera en los bancos de sangre y pueden adquirir también plasma en los bancos de sangre. Y lo que hacemos es fraccionarlo. Así. Ven que es algo límpido, transparente. Este es un plasma nuevo, no importa el factor sanguíneo ni el grupo sanguíneo del paciente del cual viene este plasma. Cuando la coagulasa es positiva, no sé si pueden ver ahí el coagulito. ¿Lo ven? Se ve. Sí, profe. Este coágulo lo ven en 3 horas, chicos. O sea, ustedes pueden saber si están frente ante un estafilococo coagulasa positivo o negativo en el día. Como les comenté, hay un estafilococo coagulasa negativo que le gusta sentirse que es estafilococo aureus. ¿Recuerdan cuál era? El Ludgunensis. Sí. Que da esto, que parece un coágulo, pero no es un coágulo. Si ustedes lo mueven, ven que no es algo sólido, no es un coágulo. Es como que hay algo particulado ahí. Y eso es porque el Staphylococcus ludgunensis produce un factor de autoaglutinación que simula una coagulasa positiva, pero no es coagulasa positiva. Eso es importante que ustedes sepan interpretarlo. Ya les vamos a mandar fotos también de las propiedades bioquímicas de cada microorganismo para que ustedes las tengan. Eso quédense tranquilos. Bueno, ¿qué quieren que sigamos? ¿Con Staphylococcus aureus o con los coagulasa negativos? Bueno, Aureus. vamos a ir con aureus, que es más cortito, es más fácil, es más bonito. Para confirmar que están frente a un Staphylococcus aureus, tienen que hacer el test de la termonucleasa. Como les comenté, la DNasa termoestable es un factor de virulencia típico de Staphylococcus aureus. Este es un factor de virulencia que es específico de la especie. Todos los Staphylococcus aureus son termonucleasa positivo. ¿Quién me comenta cómo es el fundamento? Se utilizan placas donde hay DNA polimerizado y Sí. se calienta primero una suspensión donde tendría que estar la muestra que se va a evaluar para evaluar si está esta termonucleasa que es resistente a la ebullición. Entonces, luego de haber calentado la muestra, se vierte sobre la placa que tiene DNA polimerizado y luego se evidencia con un revelador que es ácido clorhídrico si realmente estaba o no la DNasa, observándose una transparencia en el caso de que sea positivo y
y el medio más bien se vuelve opaco por el propio DNA polimerizado si no estaba la DNase. Te tengo que corregir una cosa. No se hace a partir de la muestra, se hace a partir de una suspensión del microorganismo a investigar. Ah, bien. Vos lo que vas a hacer, no me gusta, en un tubito, que puede ser uno de estos tubitos de hemólisis, colocas solución fisiológica y levantas con el ANSA o con un hisopo estéril el crecimiento del agar sangre. Por ejemplo, si querés, si no del agar chocolate o del agar sida. Y haces una suspensión densa. ¿Se ve, chicos? Sí. Sí, profe. A esta suspensión no es que ustedes la llevan al fuego directo. Lo que van a hacer es hacer un baño María dentro de un vaso de precipitación, le van a poner agua y lo van a poner bajo el mechero, sobre el mechero. Y le ponen un termómetro. Entonces, lo que van a hacer cuando llegue a 100 grados o a 96 grados, colocan el tubito y lo dejan 10 minutos. Transcurrido este tiempo, todas las bacterias se han muerto, todas las enzimas se han inactivado, menos la termonucleasa. ¿Se entiende? Entonces, ahora que ya tenemos la suspensión con la termonucleasa, tenemos que ponerla en evidencia. Existe un medio de cultivo, que es el DNA agar, que básicamente es un extracto de DNA con agar. Se le pone agua, se lo autoclava, se lo pone en placas de Petri, y lo que se hace es con un ANSA tomar esa suspensión y hacer una línea. Y les queda algo así. ¿La ven bien? Sí. Bueno, como ven, este es un medio que es de un color blanquecino, clarito, traslúcido. Entonces es sencillo poder evaluar o ver lo que hay aquí adentro. Y como muy bien dijiste, se utiliza una solución de ácido clorhídrico para poner en evidencia la DNasa. Nosotros al ácido clorhídrico lo tenemos fraccionado, porque no manipulamos la botella grande. Es muy incómodo y es muy peligroso. Siempre con cuidado, lo que se hace es destaparlo y se coloca un poquito. No tienen que llenar la placa con el ácido clorhídrico. ¿Se entendió? Se coloca un poco y se lo mueve para asegurarse de que todo el agar entre en contacto con el ácido. Y esto lo dejan 15, 20 o 30 minutos para que el DNA que quedó sin degradarse precipite. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Sí. tengo una duda. Entonces, sí tenemos que calentar la muestra, la suspensión, porque en la cartilla decía que sin calentamiento, pero en la clase decía con calentamiento. Chicos, a ver, capaz que la cartilla esté equivocado, pero si el fundamento es que es una enzima resistente al calor, hay que calentar. Es necesario. Hay además otras bacterias que producen DNasas que no son termoestables. Entonces, si vos no calentás, no puedes diferenciarlo. Así que sí es importante el calentamiento. Corrijan en la cartilla. Ya lo voy a anotar para comentarle a mis compañeras y que lo cambiemos. Bueno, profe, gracias. Ok. Está claro cómo van a hacer entonces la identificación en el caso que tengan un Staphylococcus aureus. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos con los coagulasa negativos, que a diferencia de Staphylococcus aureus, tienen mayor complicación, digamos, para identificarlo. Vamos a guiar del esquema, creía que estaba acá, pero no está. Ustedes en la guía tienen que hay muchas propiedades bioquímicas que pueden utilizar para identificar a los estafilococos. También tienen un sistema de llaves. Lo que a mí me importa aclararles es, por un lado, que largan todas las propiedades bioquímicas juntas. No es que van a hacer, por ejemplo, una urea y van a esperar a ver cómo les da la urea al día siguiente para largar la fermentación de un azúcar y al día siguiente. No. Todas las propiedades se largan juntas.
se incuban juntas y al día siguiente se interpretan en orden. ¿Se entiende? Sí, O sea, profe. si yo estoy frente a un estafilococo coagulasa positivo, es muy sencillo porque tengo que hacer el test de termonucleasa y ya está. Ahora, cuando están frente a un coagulasa negativo, tienen que largar muchas pruebas bioquímicas todas juntas, todas en el mismo momento y interpretarlas al día siguiente juntas. Si no, no tiene valor y se atrasa mucho el diagnóstico bacteriológico. Entonces lo que hacen es preparar gradillas, como esta que tengo acá, con todas las propiedades. Profe, Sí. una pregunta. Esto sería una vez que ya determinamos que estaríamos estudiando un Staphylococcus coagulasa negativa, ¿verdad? Pero si Claro. en el caso, por ejemplo, de la bacitracina, donde tenemos que diferenciar entre un Micrococcus y un Staphylococcus, sí sería prudente esperar para no hacer toda una marcha que sea solamente con Te lo Staphylococcus. digo con mucho cariño. Lo más probable es que nunca te toque aislar un micrococo. Entonces vos puedes largar la prueba de la bacitracina para confirmar que estás frente al género estafilococo con las pruebas de los estafilococos coagulasa negativo o con la termonucleasa. No vas a esperar un día por la bacitracina. Bien, Porque, como te digo, es poco frecuente las infecciones por micrococo. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es frecuente? No. bien, profe, muchas O sea, gracias. nosotros a fines didácticos y a fines taxonómicos tenemos que decirles que la forma de diferenciar el micrococo del estafilococo es con la bacitracina. Pero no vas a esperar un día por una bacitracina. ¿Se entiende? Sí, profe. Mira, incluso yo en esta placa que les había mostrado, está la bacitracina y la novobiosina en la misma placa. Acá está la bacitracina y acá la novobiosina. Para ahorrar medio de cultivo y para ganar tiempo, se pueden largar ambas cosas al mismo tiempo, en la misma placa. Bien, ¿Se entiende? gracias. ¿Por qué les aclaro esto? Porque a veces los chicos van al final y les dicen, bueno, ¿cómo hacer el diagnóstico? Y te dicen, bueno, hacemos el pase, sí, después hacemos la bacitracina. Y entonces al día siguiente, no, ya has perdido un día. No. Vos pensás que hay una persona que necesita tratamiento y hasta que no sepan qué microorganismo es, no le pueden dar antibiótico o no tendrían que dárselo. Entonces hay que hacer las cosas de la forma más rápida pero correcta. No pasa nada si vos largás la bacitracina entre las pruebas bioquímicas de un coagulasa negativo o con la termonucleasa para confirmar que estás con un estafilococo. Pero no vas a esperar un día por eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Bueno, lo que les estaba comentando es que ustedes van a ver en la cartilla que hay muchas pruebas bioquímicas para identificar a nivel de especies a los estafilococos coagulasa negativo. Y es muy complicado, ya la busco y les muestro, capaz que para ustedes es muy complicado, capaz que es muy rebuscado el tema de cómo se la interpreta. Yo lo que les quería mostrar, ustedes tienen por un lado estas llaves. Nosotros, antes lo que se hacía era usar este diagrama de llaves cuando trabajaban con estafilococos, pero es porque había más diversidad o sea, se los investigaba con mayor rigurosidad, o sea, se buscaban más estafilococos coagulasa negativos. Pero me parece que a fines didácticos para ustedes es mejor que se guíen de esta tabla que está acá, en la página 63, que ahí están las principales propiedades con los principales coagulasa negativos que vamos a ver en la materia. ¿Se entiende? Sí, profe. Ustedes después de hacer muchísimas veces o muchísimos años propiedades bioquímicas ya van a saber de memoria los resultados. Les voy a aclarar. Sí. Sí, es esta tabla. Guíense de esta, que es más clara y más sencilla de leerla. Vamos a ir viendo microorganismo por microorganismo las propiedades bioquímicas. Como yo les había comentado, ustedes van a, por ejemplo, si tienen un estafilococo coagulasa negativo, van a alargarle todas las pruebas bioquímicas que tengan a su disposición para poder identificarlo a nivel de especie. Nosotros para el práctico de hoy le hemos preparado PIR,
si quieren anotarlo, igual les vamos a mandar la foto de cómo dan para cada microorganismo. Urea, ornitina descarboxilasa y fermentación de manosa. Y la novobiosina. ¿Quién me quiere contar el fundamento de la novo? ¿Sí? Sí. Perfecto. En realidad, de los 4 que les comenté, Lugdunensis, Epidermidis, Hemolyticus y Saprophyticus, el único resistente es el Saprophyticus. Todos los otros son sensibles. Y el punto de corte para decir sensible o resistente es de 16 milímetros. ¿Entendieron? ¿Qué pasa? Staphylococcus saprophyticus es resistente natural, entonces no da lo de inhibición. Acá está el saprofítico, ¿cómo da? ¿Ves que no da nada de inhibición? El desarrollo bacteriano es hasta el borde del disco. ¿Y cómo es la técnica para hacer esto? Ustedes pueden ¿no? hacer el antibiograma con la técnica que vamos a ver más adelante, como para ir ganando tiempo cuando uno quiere dar un diagnóstico rápido y que el paciente está crítico, está séptico. O lo que pueden hacer es, en un tubito, colocar un poco de solución fisiológica, tomar el ansa, de siembra, quemarla bien, la ven roja, incandescente. Sí, profe. Enfriar el ansa, lo pueden hacer, como les comentó la profe en la clase anterior, en el medio agarizado, hasta que dejen de escuchar el silbido. Toman el microorganismo de interés, yo voy a tomar al saprofítico, toman una buena cantidad, no sé si pueden verlo ahí, que la ansa está llena de la colonia, que es como una mugre. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Sí, bueno, yo no los estoy viendo, yo veo el PowerPoint. Y lo que pueden hacer es resuspenderlo en solución fisiológica. Miren de turbia que se está poniendo. Eso decía que es cremosa, que al toque se disuelve en la solución fisiológica. Profe, puede bajar un poquito la mano. Ahí. Ahí. ¿Lo ven? Y ahora sí. Y con esta suspensión homogénea, toman una ansada, se les hace la burbujita en el ansa. Y lo que hacen es en el MH hacer una estría, una confluencia, la primera estría de forma amplia. Bien juntita la estría. ¿Se ve? Bueno, lo importante es que tengan claro, van a hacer una primera estría, pero bien grande. A esto que ustedes antes hacían una cortita. Ah, no, ahora va hasta la mitad de la placa, hasta aquí está. Tienen todo ese espacio sembrado. Entonces queman el ansa, porque ya la han terminado de utilizar. La dejan. Y luego con unas pinzas estériles proceden a colocar el disco de novo. Los discos de novobiosina vienen en esta presentación de Britannia. Lo que tienen que hacer es cerca del mechero, abrirlos, tomar un disco, en la superficie del disco dice las siglas del antibiótico y un número que generalmente es la carga, es decir, la cantidad de antibiótico que hay en ese papel de filtro. Y con mucho cuidado lo colocan en la zona esa que sembraron.
les tiene que quedar algo así. ¿Lo ven? Sí, profe. Si ustedes, como les comenté, para ahorrar tiempo y darle el uso completo a este medio de cultivo, pueden colocar la bacitracina en el otro lado, cosa de hacer la evaluación completa. Entonces, sí. Esto lo llevan a incubar a estufa, no lo ponen dentro de la jarra con vela porque no es un agar sangre y tampoco es un agar chocolate. Entonces, como Profe. habíamos hablado, sí. Disculpe, una pregunta quizás medio tonta, pero no terminé de entender cuando en la cartilla hablaba de sembrar en confluencia. ¿A qué se refiere? Cuando hablan de sembrar en confluencia, que es lo que les acabo de mostrar, se ve muy bien, vos tenés la placa de hacer 2 placas. Cuando usted ayer le mostró, el lunes, la profe Cecilia, cómo se hacía las 5 estrías, ella les mostró que hacía la primera estría, que era cortita, otra estría también cortita, tercera, cuarta y quinta. Y que ustedes esperaban ver las colonias aisladas acá, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, confluencia es esto, porque acá está todo muy juntito, entonces da la impresión de un césped. Es decir, que no hay separación entre una colonia y la otra, es algo continuo. Está confluente el desarrollo bacteriano. Lo que hice ahora para el MH es en media placa, esta primera estría hacerla entera. Entonces, esto se hizo confluente. Y puse el disquito aquí en el medio. Cuando esto lo sacas de la estufa, ves que aquí no vas a ver colonias aisladas. Acá vas a ver una pátina o césped o confluencia. Todo esto significa lo mismo. ¿Entendés? Sí, profe, muchas Es que cuando el antibiótico difunda de forma radial por toda la placa, se te va a formar un halo. Ya vamos a ver en qué microorganismo la novobiosina daba un halo de inhibición. Y esto es posible debido a que toda la superficie de las bacterias están creciendo juntas. Entonces, al difundir el antibiótico, las puede inhibir. Nosotros hemos empezado viendo el caso del Saprophyticus, que era el novobiosina resistente. Ahora vamos a ver cómo da una novobiosina sensible. Yo lo que hice para que vean mejor los halos de inhibición fue marcarles los diámetros y hacerles el punteado. Y ven que esta zona está más opaca porque está la confluencia y aquí está traslúcido porque aquí el antibiótico inhibió a las bacterias y no permitió que crezcan. ¿Lo ven bien? Sí, Sí, profe. profe. Le vamos a hacer fotitos a todo esto, chicos, o sea, quédense tranquilos, van a tener el material para verlo en mayor detenimiento. Pero quiero que sepan de que es algo que se ve a simple vista y lo que tienen que hacer es medir con una regla de punta a punta, pasando por el medio del disco, el diámetro. Ese es el número, acá yo lo noté, el 22, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta el diámetro, ustedes pueden decir, si es menor a 16, resistente a novobiosina, mayor a 17, sensible. Entonces, ¿se entendió el fundamento de la novobiosina y cómo se la interpreta? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Como les comenté, el único que daba novobiosina resistente era el Saprophyticus. Ahí les estaba mostrando, este es el Hemolyticus, miren de sensible que da. El Epidermidis, da también muy sensible. El Lugdunensis. O sea, ven que es como que tiene coherencia con lo que está puesto en la tabla de la cartilla. Bueno. Entonces, novobiosina, ya está. Sigamos con la urea. ¿Quién me dice el fundamento del test de urea? O de la ureasa. ¿O elijo yo? No te rías. Bueno, voy a elegir yo. Noemi, contame por favor el fundamento.
Recuerden que este es el momento para equivocarse, chicos, no es el interrogatorio, ni el parcial, ni el final. Noemí, ¿estás? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. A ver, porque hace un rato que me ha desconectado. Detectan la enzima ureasa Sí. que es capaz de desdoblar la urea liberando amoníaco. Perfecto. Y eso va a hacer que cambie el color del indicador. Perfecto. Hay algunos estafilococos que tienen la enzima ureasa, es decir, que pueden desdoblar la urea, y estos estafilococos son los que están asociados a infecciones urinarias. Entonces, les muestro, la urea la observamos de esta forma, como ven es un bisel, es decir, tiene este pico inclinado en la parte superior y tiene una base un poco anchita. ¿Recuerdan la ureasa de micro general? Bueno, cuando la ureasa la siembran, lo que tienen que hacer es utilizar una aguja de siembra microbiológica, la queman hasta que está roja incandescente, la pueden enfriar en los bordes de alguna placa o de algún medio de cultivo, y lo que van a hacer es levantar el microorganismo que ustedes, o sea, van a tomar un poco del microorganismo que quieren investigar. No sé si ven que en la puntita hay algo blanco. No se ve mucho, profe. La verdad que no. Bueno, ya le vamos a sacar una foto para que vean. Lo importante es que sepan de que no se toma mucho del crecimiento. Por una colonia de medio acarizado ustedes pueden hacer todas estas propiedades bioquímicas de una sola vez. Entonces lo que se hace es, cerca del mechero, se destapa con el pulgar el hisopo, se flamea la boca del tubo para evitar que entre alguna contaminación, y lo que se hace es ingresar con el pulso firme dentro del tubo, apoyar la aguja y hacer movimientos de ida y vuelta sobre el bisel. Ustedes van a ver en otras propiedades bioquímicas que el bisel a veces se lo pincha. En este caso no es necesario, porque lo que nosotros queremos ver es únicamente si el microorganismo usa o no la urea. La puede hidrolizar o no. Y les voy a pasar a mostrar cómo se ve. En caso de que sea negativo, como el Staphylococcus hemolyticus y el Lugdunensis, el medio cultivo se mantiene igual. Vieron que no cambió de color, y no sé si van a poder apreciar que hay crecimiento donde se lo sembró. Desarrolló algo. Pero no debe tener la urea porque no realizó el viraje como les comentó su compañera. Ahora, en el caso de Saprophyticus y Hemolyticus, miren cómo cambia de color. Se pone fucsia por el viraje del indicador. Así que es muy fácil de interpretar. Si mantiene el color amarillento, es negativa. Pero si se pone rosa, es positiva la urea. ¿Está clara esta propiedad bioquímica? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Vamos a ir con la manosa. Nosotros hemos preparado un azúcar, pero ustedes si tienen en su laboratorio otros azúcares como los que están en la tabla enlistados, pueden utilizarlos. No es que tienen que usar sí o sí manosa. Pueden utilizar manitol, pueden utilizar silosa. Todo va a depender de lo que tengan a su disposición. El medio de cultivo para la fermentación de azúcares es de este color moradito, es un medio líquido. El fundamento es muy sencillo. Si el microorganismo utiliza el azúcar, va a acidificar el medio y va a virar el color del indicador. Cuando ustedes vean medios de color morado y viran a color amarillo. Es muy sencillo. Entonces, vamos a proceder a ver un positivo y un negativo. Tenemos al Staphylococcus lugdunensis, es positivo a la fermentación de la manosa. Miren de qué color se pone. ¿Ven que está amarillento? En comparación con el tubo sin sembrar. Sí, profe.
Y lo que también es importante que ustedes vean es que está turbio, porque el microorganismo creció. Ahora vamos a ver cómo da un negativo. Miren cómo da el Hemolyticus. No hubo viraje del indicador y está turbio. Nosotros vamos a considerar que la prueba fue positiva si está turbio y viró de color. Si está turbio pero no lo cambió de color es porque no lo fermentó, entonces no acidificó el medio. Entonces nosotros en este caso decimos que Hemolyticus es fermentador de manosa negativo. ¿Está clara la interpretación de esta prueba? Sí, profe. Sí, profe. Y para Epidermidis saprophyticus también está negativo. Como pueden ver, a medida que van incorporando más propiedades bioquímicas, se van asegurando de que el microorganismo que están investigando sea efectivamente ese. Vamos a continuar con la ornitina descarboxilasa. Esta prueba a veces les da un poquito de dolor de cabeza. ¿Quién me explica su fundamento? Vamos chicos, incluso tienen la cartilla a mano, o sea, no es muy difícil de que me lo comenten. O elijo. Se preparan dos jugos Sí, con medio base sí, para descarboxilasa. perfecto. A uno de ellos se le agrega ornitina. Sí, Se siembran inóculos abundantes en ambos tubos ujú, y se cubren los mismos con aceite mineral estéril. perfecto. Se incuban a 35 grados durante 24 horas. Sí, Cuando van fermentando va fermentando la glucosa, el medio se torna de color amarillo. sí, Si está la enzima, esta descarboxila la ornitina y las aminas alcalinas y producen que viran el indicador nuevamente al color violeta, mientras el otro tubo que no tiene ornitina permanecerá amarillo y perfecto. se lee después de 24 horas. Dos consideraciones. Recuerden, como muy bien, creo que lo leíste, pero lo comentaste. Primero, todos se van a poner, ¿de qué color? Amarillo. Y segundo, si es positivo, se van a poner de nuevo violeta. Entonces, ¿cuándo consideramos que es negativa? Cuando ambos tubos queden amarillos, o sea, si estos dos, si este se pone amarillo y este se pone amarillo, decimos que la prueba es Negativa. perfecto. Ahora, si yo tengo el de medio base amarillo y el que tiene la ornitina violeta, decimos que ese microorganismo es Positivo. perfecto. Y si los dos los tengo violeta, no, se repite. Puede haber habido un error en la preparación del medio de cultivo, puede haber ocurrido algo. Capaz que incluso se olvidaron de inocular. Si ustedes no lo inoculan, no va a virar amarillo. Entonces, si las dos dan violeta, se repite la prueba. No tienen que comenzar a buscar la razón. Es Profe, sí. también habría que revisar la turbidez del medio o Sí. la apariencia de dos que sean... No, siempre se pone turbio, ya vamos a ver, ya les muestro cómo da. Es muy importante que tengan en cuenta eso porque más adelante vamos a comenzar a ver otras pruebas para uso de aminoácidos, como la ornitina, la lisina, la fenilalanina, y van a ver que cada prueba tiene sus peculiaridades. Acá está el medio de ornitina sin inocular, los dos tubitos que tendrían que tener. No es amarillo y tampoco es violeta, está en el medio. ¿Pueden verlos? Sí, profe. Bueno.
Usted, como le dijo su compañera, muy bien, inocula con una cantidad abundante del microorganismo. Y luego le tienen que poner un capuchón de vaselina o de parafina para generar la anaerobiosis y que se produzca la fermentación. Como hemos visto, los estafilococos pueden fermentar y pueden oxidar. Entonces es importante generarle las condiciones para que fermenten. Nosotros usamos vaselina estéril, que la solemos tener en tubitos listas para usarla. Colocamos, como dijo su compañera, en uno de los tubos la ornitina y luego procedemos a poner el inóculo y poner el capuchón. En caso de que sea negativo, o si ustedes ven en la cartilla, el estafilococo que es negativo a esta prueba es el epidermidis. Miren cómo dan los tubos. Es amarillo, amarillo, no hay duda que es amarillo. Y están ligeramente turbios. ¿Lo ven? Sí, profe. Mientras que si el microorganismo utiliza la ornitina, que es el caso del lugdunensis, fíjense en la tabla, el estafilococcus lugdunensis es positivo al uso de la ornitina, miren cómo da. Ambos tubos están turbios, pero el que tiene la ornitina volvió al violetita ese que tenía al principio. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Si quieren les muestro los otros microorganismos. Este es el Saprophyticus, dio negativo, están los dos tubos amarillos. Hay no me acuerdo si es el epidermidis o el Saprophyticus, pero hay uno que da esta reacción de forma lenta. Eso significa que lo tienen que incubar 24 horas más para que ustedes puedan confirmar si es o no positivo. Ustedes tienen que saber que hay propiedades bioquímicas que algunos microorganismos son 100% positivos y hay algunas que son 90 u 80%. El uso de las descarboxilasas generalmente es 100% positivo o 100% negativo. Así que son pruebas muy fiables. Mientras que la fermentación de los azúcares son más variables. ¿Alguna duda respecto a la ornitina descarboxilasa? Profe, el indicador que se usa en el medio es el mismo que en el que se utiliza para las pruebas de azúcar y el del púrpura de bromocresol. Sí, es el mismo indicador. Ah, gracias. Perfecto. Y nos queda una prueba que es muy útil, que es rápida y que los va a orientar a el Staphylococcus lugdunensis, que es el PIR. ¿Quién me comenta en qué consiste o el fundamento del PIR? ¿Quién va a ser la persona osada? Si no, elijo. A mí no me molesta elegir. Bueno. A ver, lo hagamos más dinámico. A ver, Luján. Sí, profe. ¿Puedes comentarme, por favor, en qué consiste la prueba del PIR? Si no sabes, no hay ningún problema, pero lo ideal sería que ya lo hayan leído, lo tengan presente. Sí, ay, pero el nombre era muy difícil, profe. El nombre La pirrolidina amilasa, no importa, el PIR. Bueno, lo que teníamos que hacer era preparar una suspensión Sí. en solución fisiológica y luego agregábamos el PIR y lo teníamos que incubar. Y según Sí. aparecía un color rojo, no me acuerdo en qué tiempo era positivo, y si no aparecía ese color rojo, era prueba negativa. Profe, ¿puede que faltaba que teníamos que agregar además un reactivo de PIR para hacer que se genere el producto coloreado? Sí. Sí, me olvidé de Miren, chicos, así viene la prueba del PIR, es un kit comercial, que es este que tengo acá. Trae 50 determinaciones, es barato incluso de adquirirlo.
y les va a servir para otros microorganismos que vamos a ver la semana que viene también. O sea, es una prueba que es bueno que tengan en el laboratorio. ¿Recuerdan que yo hice una suspensión para hacer el test de la novobiosina? Esta suspensión densa. A partir de esta suspensión vamos a hacer la prueba del PIR. Lo que vamos a hacer, bueno, todos estos kits traen su inserto. Es muy importante que lo lean a conciencia para que vean cuáles son las limitaciones, cómo se usa, cómo se descarta. Y dentro trae esta gradillita plástica donde están los discos de PIR y el revelador. Utilizando la misma pinza estéril que usamos para la novobiosina, cerca del mechero, sin flamearle la boca al tubo del PIR, toman un disco. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los discos dicen cosas, tienen el nombre? Acá el disco dice PIR, de este lado. Y lo que uno hace es dejarlo caer donde está la suspensión y, como dijo su compañera, llevarlo a la estufa. ¿Ven? El disco está totalmente cubierto por la suspensión. Esto se lo tiene que incubar de 2 a 4 horas, lo ideal es que se hagan 4 horas, y recién se lo revela. Y en caso, el único estafilococo coagulasa positivo, coagulasa negativo, quiero decir, que es PIR positivo, es el Staphylococcus lugdunensis. Entonces, si ustedes tienen el desarrollo bacteriano y quieren aproximarse a este microorganismo, hacen la prueba del PIR y en 4 horas van a ver que el disco, después de usar el revelador, se pone rosa. ¿Lo ven? Profe, ¿y qué tiene el revelador? Ay, la verdad, si te digo, te miento, pero ya te... El revelador generalmente está... es cinamaldehído. Que lo que va a hacer es conjugar con el producto de la degradación de la pirrolidila amilasa y va a generar un compuesto cromogénico de color rojo. Se ponen 2 gotitas, no se pone más que eso una vez que se cumplió el tiempo de incubación. Y como les comento, es una técnica muy sencilla y rápida. Profe, entonces, lo que cambia de color, no la suspensión en este caso. La suspensión se pone rosa porque el medio tiene ya también los productos de la enzima. Pero el disco lo que tiene que ver es que esté rosa, no la suspensión. Y es un rosa, un fucsia muy definido, no es un rosa tenue, como lo pueden ver. ¿Está claro la prueba del PIR? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí. de la cartilla dice prueba negativa, dice ve de color rosado. Sí. Lo tomamos entonces al positivo como el disco de color rosa. Fucsia. Fucsia. Bien. Fucsia. Cuando la prueba es positiva, es positiva. Si te da un rosado, si te da blanco, es negativo. Bien, bien, bien. Dale. Entonces nosotros con todas estas propiedades bioquímicas hemos podido llegar a decir o a concluir que estamos frente o a, ya les voy a mostrar cómo da la DNAsa, esperemos que se vea bien el precipitado. No sé si pueden observar que toda esta parte se puso transparente y todo esto está opaco. Sí, profe. Esta es una prueba de DNAsa termoestable positiva. Ven que es muy sencilla de interpretar y de observar. ¿Tiene alguna duda respecto a alguna de las propiedades? Por mi parte, no, profe. Bueno. Sí. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, pueden hacer pocillos o pueden levantar, como les comenté, con el ansa estéril,
de esa suspensión ya hervida y hacer una línea, y es la misma función. Y es menos trabajosa, involucra menos manipulación del medio. ¿Alguna duda? Así comentamos los métodos estos automatizados o rápidos que les comenté hace un ratito. Por mi parte no hay más dudas, profe. Bueno. Les comenté de las galerías API. Estas son galerías multiprueba que, como pueden ver, evalúan simultáneamente en una especie de plaquita pequeña muchas pruebas bioquímicas, como glucosa, distintos azúcares, acá tienen lactosa, acá tienen características metabólicas como el Voges-Proskauer o la producción de nitritos, otros azúcares, urea, y lo que tienen que hacer es, ir siguiendo las instrucciones del fabricante, de acuerdo a la marca que ustedes adquieran o que tengan a disposición, inocular cada uno de estos pocillos con una suspensión del microorganismo incógnita, incubarlo en una cámara húmeda por 24 horas y al día siguiente revelan. Y con este sistema de cruces positivo, negativo, positivo, van a una grilla que la pueden tener automatizada o manual y pueden estimar con una probabilidad qué microorganismo se trata. Como ven, las galerías API, por ejemplo, de esta marca, permiten evaluar 23 especies de estafilococos y micrococos. En vez de tener todas estas propiedades bioquímicas, pueden tener una galería para cada microorganismo que quieran evaluar. Creo que las galerías API ya se las han comentado también en Micro General. Son muy caras y generalmente se las guarda para investigar microorganismos poco frecuentes, estafilococos coagulasa negativos difíciles de identificar, algunos micrococos, algunos otros coagulasa catalasa positivos que son distintos a micrococo y estafilococo. Acá, ¿Profe? Ahí dijo que se guardaban estas galerías API para los micrococos. ¿Significa que son las mismas pruebas bioquímicas las que se realizan para su identificación? No, lo que uno hace generalmente es, bueno, acá es un video mostrativo de cómo se usa, pero te voy comentando. Como te comenté, el micrococo es poco frecuente de que lo aísles o que lo logres encontrar en muestras. En caso de que lo encuentres, es recomendable que uses un método automatizado debido a que no es tan frecuente tener a disposición todas las propiedades bioquímicas que tendrías que utilizar para llegar a nivel de especie. Por eso se reservan las galerías API para eso. Bueno, acá te muestra cómo es la técnica del API, que hacen una suspensión y después con la pipeta Pasteur ponen en cada uno de los pocillitos, algunos de los pocillitos llevan una cobertura de vaselina, luego se los guarda en esa estructura de plástico que les puso agua previamente para mantener la humedad y lo incuban. Lo bueno del API es que es muy sencillo de interpretar y de hacer. Como les comenté, la mayor limitante es el costo. Esto sí no se puede modificar. ¿Crees que están saliendo? Se ve bien el video que encontró Ceci. Se ve bien el video. Ves que hay algunos, los que están subrayados, se les pone un capuchón de vaselina líquida para generar la anaerobiosis y que se fermente lo que se está investigando. La de eso dio re bien. Sí. Y el cerrón lo ven bien también. Tiene también unos reveladores para algunas propiedades bioquímicas. Como digo, todas estas consideraciones de la técnica vienen en el inserto. Entonces, en el momento que ustedes adquieran una de estas galerías, tienen que leerlo antes de utilizarlo. Esto es lo que les comentaba. Después lo que se hace es, de acuerdo a lo que fue positivo y negativo, cada tubo tiene un valor. Se hace la suma de acuerdo a las combinaciones de cuadrantes y eso arroja un número. Ese número lo buscan en el catálogo analítico que puede tenerlo impreso o en la página del proveedor. Otro método que pueden utilizar para identificar a los estafilococos, a los cocos catalasa positivos, es el BITEC. No sé si alguno ha hecho alguna vez práctica en microbiología en un hospital, pero bueno, acá en Argentina, en Tucumán, por suerte, todos los hospitales cuentan con BITEC.
Lo que se utiliza son estas tarjetas. Es muy sencillo de utilizar, lo vamos a ver más en detalle en otros prácticos para que no se haga tan pesado hoy, pero permite identificar hasta 120 organismos utilizando estas tarjetas que son para gram positivos. El tiempo de detección es de 2 a 16 horas, entonces se ahorran hacer todas las propiedades bioquímicas y les arroja el resultado con la probabilidad de que ese microorganismo sea identificado. Acá están, estas clases ya se las vamos a subir para que las tengan, pero la metodología es muy sencilla. Lo que se hace es preparar una suspensión que tiene una densidad óptica entre 0,5 y 0,63 para los cocos gram positivos, este de acá. Luego se lo coloca dentro de un tubito de plástico, de un polímero que trae el equipo. Se lo coloca junto con las tarjetas que tienen este tubo plástico que por capilaridad absorbe esa suspensión y la pone en contacto con todos los pocillos. Se coloca dentro del equipo y se larga el start. A su vez también hay que realizar la lectura de estos códigos de barra de cada tarjeta para que el equipo entienda que esas tarjetas no están vencidas y que se pueden utilizar. Transcurrido el tiempo, como pueden ver, esto es lo que ven en la pantalla. Por ejemplo, en esta muestra, identifico Staphylococcus aureus con 93% de precisión, que es muy bueno. También acá te dice, por ejemplo, que la identificación es muy buena o si es mala y cuánto tiempo demoró. Acá también identificó un Staphylococcus hemolyticus en casi 8 horas y un Lugdunensis en casi 5 horas y media. Ven que es una metodología muy práctica, más que nada para los laboratorios de hospitales que procesan un gran número de muestras por día. Otra metodología que se utiliza que se está empezando a implementar en muchos lugares es la biología molecular, basada en la amplificación de la región 16S, que es una zona, ¿cómo decirlo? Todas las bacterias tienen un fragmento 16S asociado a una subunidad ribosomal. Y esa amplificación con un primer, con un cebador, larga un fragmento, un peso molecular característico de cada especie. O sea, si ustedes hacen la misma PCR para un E. coli y para un estáfilo, el fragmento va a ser diferente. Entonces, con esto pueden estimar si una muestra en 3 a 4 horas, si están en presencia o no de una muestra o de un aislamiento que es Staphylococcus aureus, o de acuerdo al primer que estén investigando. Y esto es lo que les comenté hace un rato, que es la técnica Malditov, que por suerte aquí en el Laboratorio de Salud Pública hay uno ya, es un equipo que cuesta $1 millón. Es carísimo, pero lo que tiene de bueno es que permite evaluar hasta 96 aislamientos en forma simultánea entre hongos, levaduras y bacterias. Lo que se hace es tomar un fragmento de la colonia, del medio agarizado, se lo coloca en una placa de platino, luego se le agrega un ácido, generalmente ácido fórmico, y se la deja secar. Se la coloca dentro del equipo y después de 25 minutos tenemos la identificación de todos estos pocillos que hemos sembrado. Así que es una maravilla para los centros de salud pública, que tienen una gran cantidad de muestras y que implica una identificación complicada de los microorganismos. De cada microorganismo, el equipo larga dos tipos de información. Por un lado, estos espectros, que son característicos de cada especie, y por otro lado, de forma resumida o condensada, al microorganismo que ha sido identificado. Por ejemplo, Staphylococcus hemolyticus, que este corresponde a un pocillo, a uno de estos huequitos, con un score de 2,35. Así como en este caso un Hemolyticus con 1,83 y en este un Simulans con 1,45. ¿Qué significa esto? El equipamiento asocia los espectros de estos aislamientos en base a un patrón. Entonces es como que de forma condensada te dice la probabilidad de que se trate de ese microorganismo. Si te da luz verde es que la identificación fue casi idéntica y asocia generalmente a valores mayores a 2. Cuando da amarilla, que es entre 1,7 y 1,99, te puede decir que está seguro que es un estafilococo, pero tiene sus dudas respecto a cuál. Y cuando la identificación está por debajo de 1,69, es muy complicado y no puede asegurar el equipo que esté frente a ese microorganismo. Aunque te arroje un nombre, es lo más parecido que encontró, pero que sea parecido o que esté próximo no implica que lo esté muy, muy cerca. No sé si me explico.
Todo lo que implica Malditoff lo vamos a ir viendo con sus peculiaridades en cada práctico, pero como este es el primero, está bueno que comiencen a escuchar de que existe esta metodología. A su vez también la vamos a ver de nuevo esta metodología en profundidad en la técnica de la teoría de automatización. Así que no se asusten, estas metodologías no van para el interrogatorio de mañana, de hoy, pero es importante que sepan que existen porque van para el examen final y que vayamos viendo sus peculiaridades en cada práctico para que ustedes se vayan familiarizando con su uso y con sus limitaciones. Como les comenté, la fase postanalítica, es decir, el cierre de todo este trabajo va con el informe en el cual tiene que ser claro, tiene que indicarse el nombre y apellido del solicitante, así como su edad, qué estudios se solicitaron y si hay un médico solicitante, quién es, e informar los resultados que vieron en el GRAM, qué se identificó. No hace falta que no tienen que poner los resultados de las propiedades bioquímicas, tienen que poner qué microorganismo identificaron. Y por último, el antibiograma, que como les comenté, va a ser el contenido que vamos a estar evaluando los últimos prácticos debido a la complejidad del tema. Sí, bueno. Esto está aquí, que ya se lo vamos a cargar, es todo lo que vimos, que lo conversamos viendo la marcha, para que no se preocupen, esto es como una explicación de lo que ya hemos conversado entre nosotros. Va a quedar, y eso es todo lo que aborda el contenido de hoy. Como les comenté, era un práctico un poco largo, pero es importante que nos detengamos y lo razonemos juntos porque es el primero y nada, está bueno que le dediquemos su tiempo. ¿Alguna duda, chicos? Profe, yo tenía una duda. En el laboratorio de microbiología, cuando se realiza un diagnóstico, por ejemplo, si estuviésemos en el hospital y no contásemos con los métodos de biología molecular, ¿es suficiente con la positividad de las pruebas bioquímicas como para decir de qué microorganismo es? Porque al micro nos decían que era como un diagnóstico más bien presuntivo, el de las propiedades bioquímicas, y se confirmaba con diagnóstico con pruebas de biología molecular. Te explico. Por ejemplo, el BITEC, que es una técnica automatizada que no usa biología molecular, lo que hace es condensar, así como el API, 26 pruebas bioquímicas en una tarjeta. O sea, lo que hacen es que, a ver, cuando más propiedades bioquímicas, que creo que les comenté, tengan y usen, más seguros van a estar de que es el microorganismo que están investigando. Entonces, lo que hacen los sistemas automatizados como el API y el BITEC es incorporar la mayor cantidad de pruebas posibles simultáneamente e indicar con un índice de probabilidad qué microorganismo es. Pero como les comenté, también hay pruebas que son características de cada microorganismo. Entonces, si ustedes tienen determinadas propiedades bioquímicas positivas, como un PIR positivo para un coagulasa negativo, o una termonucleasa para un estafilococo coagulasa positivo, es muy poco probable que estén frente a un diagnóstico erróneo. Entonces, si bien la biología molecular es lo más preciso, no es lo más práctico muchas veces, y lo que es más práctico hoy en día en realidad para diagnóstico es el Malditoff. Como les comenté, en 25 minutos tiene la identificación a nivel de especie muchas veces o de género de 96 microorganismos bajo estudio. Entonces, ustedes tienen que pensar que hay metodologías que van a tener en los hospitales públicos, como es el caso del Malditoff o el BITEC, pero en los privados, que el número de muestras es muy bajo o la frecuencia de estudios es muy baja, no amerita realizar la adquisición de estos equipamientos tan costosos, y es recomendable seguir con las propiedades bioquímicas mínimas para poder aproximar el diagnóstico. Muchas gracias, profe. También tengan en cuenta, como les dije, falta el antibiograma. El informe completo va con las muestras, con todas las características, la identificación del microorganismo y el antibiograma, porque lo que le importa al médico es saber con qué lo va a tratar. No le importa si vos tenés un Staphylo aureus o si tenés un Coagulotunensis. Al médico lo que le importa es saber qué tratamiento le va a dar al paciente. Pero es necesario saber con qué microorganismo estamos tratando antes de hacer el antibiograma. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, nosotros no lo vimos ahora en el TP, pero ¿qué énfasis tenemos que hacer en la parte de la determinación del biofilm?
No, no, no. Eso está puesto en la cartilla a modo explicativo por si en algún momento tienen que realizar alguna metodología para evaluar la producción de biofilm, pero en la práctica clínica diaria no lo hacen. Así que incluso para el interrogatorio no es necesario que lo hayan estudiado. Perfecto, profe. Y una última consulta, que me quedó una duda. Cuando vimos la parte de los diferentes medios de cultivo para hacer la siembra, usted dijo que el medio nutritivo teníamos que hacer en agar sangre, pero en caso de pacientes inmunodeprimidos o en infantes se podía usar un agar chocolate. ¿Por qué esa aclaración? Porque cuando nosotros estamos estudiando hoy cocos gram positivos, catalasa positivo, pero hay microorganismos como Haemophilus, que es un bacilo gram negativo, un coco bacilo gram negativo, que no crece en sangre, crece en chocolate y es un patógeno muy importante en niños. Por eso te decía, ahora nosotros estamos viendo orientado a microorganismos puntuales, pero vos cuando el día de mañana estés trabajando, te va a llegar una muestra y vos no sabes que tiene la muestra. Entonces es importante que abras el panorama y tengas en cuenta la epidemiología, tanto si es un adulto, un niño, inmunodeprimido, si tiene antecedentes de algún tipo de infección, todo eso lo vas a tener en cuenta en ese momento. Por eso les comenté que para cada muestra tienen que ver el manual de siembra porque tiene sus peculiaridades. Nosotros en cada práctico, de acuerdo al microorganismo con el que estemos tratando, vamos a hacer énfasis en algunas de estas muestras, pero eso lo tienen que hacer ustedes. Ir leyendo el manual de siembra, tenerlo a mano, consultarlo, porque son muchas muestras diferentes. Perfecto, profe, me quedó claro. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, chicos. No, ¿sí? no, que no, por mi parte no hay más dudas. Ah, bueno. Cualquier duda que tengan, chicos, pueden consultar en el foro. O mándenme un mail a mí o a Cecilia, no hay ningún problema. Bueno, chicos. Muchas gracias. Suerte para hoy a la tarde y estudien mucho. Así que, bueno, capaz que nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien.